Hola, sean todos bienvenidos a este webinar sobre cómo saber si mi hijo tiene un trastorno de aprendizaje. Si estás aquí es porque realmente te interesa el bienestar de tus hijos. Puede ser que tengas alumnos y te dediques a la docencia o que simplemente te interese el tema. Sabemos que tener información te va a dar las herramientas que necesitas para detectar señales importantes a tiempo. También te ayudará a no alertarte de más si en la escuela notan alguna dificultad y que puedas tomar las mejores decisiones para guiar a tu hijo en lo que necesita. Vamos a platicar sobre los principales trastornos de aprendizaje que pueden afectar de manera importante el desarrollo escolar de nuestro pequeño, las principales señales que presentan y qué hacer en caso de identificar síntomas. Al final del seminario vamos a responder las preguntas que ustedes tengan, inquietudes o dudas sobre el contenido que veremos el día de hoy. Es muy importante que en este tiempo que nos compartes procuremos tener todos los distractores apagados, el celular, la televisión, todo lo que nos pueda distraer en este momento. Al igual que nuestros hijos cuando van a hacer la tarea, necesitamos ayudar a nuestra mente a concentrarse en el contenido tan valioso que vamos a ver este día. Y bueno, para comenzar me gustaría presentarme con ustedes. Mi nombre es Maribel Solís, soy terapeuta y psicóloga educativa. Inicié mi carrera hace poco más de 15 años, llevando a cabo como parte fundamental de mi desempeño laboral la impartición de talleres y conferencias enfocadas a la educación. He tenido la oportunidad de convivir con niños desde los 3 hasta los 10 años en las aulas, en el área docente, por lo que entiendo la responsabilidad que compartimos tanto en la escuela como padres de familia en identificar estas señales a tiempo y tomar acción lo antes posible. Esto me ha permitido colaborar en la realización de programas enfocados al cuidado infantil y al diagnóstico de trastornos de aprendizaje y conductas en edades tempranas. Actualmente me especializo en la capacitación para docentes frente a grupos con problemas de conducta, detección de problemas de aprendizaje, mediación de padres de familia y regularización en el proceso de lectoescritura. Para iniciar este seminario voy a platicarte sobre el proceso de aprendizaje y lo que comprendemos como un trastorno. El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de la experiencia, la instrucción y la observación, del cual se desprenden habilidades, destrezas y valores. Patricia Doucet menciona que aprendemos a través de la interacción con el medio y con los demás. El aprendizaje que tengamos dependerá de nuestra manera de analizar y de apropiarnos de la información. La finalidad del aprendizaje es la adaptación al entorno y la capacidad de responder ante los cambios. Cada uno de nosotros desarrollamos un proceso de aprendizaje único. En la forma en que tomamos la información influyen muchos factores, tanto internos como externos. En los factores externos podemos encontrar la instrucción, que es el método escolar que más nos favorece. El entorno social, si un chiquito no se siente adaptado o tiene demasiados compañeros o se le complica discriminar los estímulos de alrededor, va a tener conflictos. El ambiente físico, por ejemplo el clima dentro de un salón, la distribución del lugar, los recursos que tenga para lograr un aprendizaje. En los factores internos se deben de considerar si sus necesidades básicas están cubiertas, ¿como cuáles? Físicas, por ejemplo, que haya dormido bien, que tenga buena alimentación, que vea y escuche adecuadamente, y la estimulación previa que haya recibido, sus procesos mentales, la herencia familiar, hasta la postura. Emocionales podemos encontrar si se siente seguro en el lugar donde está, que no esté preocupado por alguna situación en casa o con sus compañeros, y la motivación. Sociales encontramos que tenga una buena relación con sus compañeros, que se sienta aceptado y comprendido por su maestro o maestra. Todos estos factores influyen en su capacidad de aprender y tienen que considerarse antes de poder diagnosticar un trastorno de aprendizaje. Un trastorno de aprendizaje se refiere a cualquier cambio o alteración en dicho proceso. Para que podamos hablar de un trastorno de aprendizaje, se requiere la presencia de una anormalidad en el sistema nervioso. Puede presentarse en la estructura del cerebro o en el funcionamiento de los neuroquímicos. Esto hace que el niño presente dificultad para recibir información, procesarla o emitirla.
Existen procesos básicos del aprendizaje, auditivos, visuales, táctiles, motores y vocales, que afectan el desarrollo perceptivo, lingüístico o motor del niño. Y cuando hay una dificultad en alguno de estos procesos, se trastornan sus vías de decodificación, la recepción de la información, codificación, que es expresarla, y la asociación, que combinan ambas. Un niño con problemas de aprendizaje se caracteriza porque se puede ver en él una enorme diferencia entre lo que es capaz de hacer, o sea, los objetivos que debe de alcanzar de acuerdo a su edad cronológica, y lo que en realidad lleva a cabo. Y se debe de tomar en cuenta con la norma de sus compañeros. Es muy importante saber que los niños que no han recibido educación o que tienen alguna perturbación emocional importante o un déficit sensorial, que no vea o que no escuche bien, no se consideran como pacientes de un trastorno de aprendizaje. En general vamos a encontrar dificultades en 3 aspectos importantes: la lectura, la escritura y el cálculo. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, los trastornos de aprendizaje se manifiestan por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas y que hayan persistido por lo menos durante 6 meses. Lectura imprecisa de palabras o lectura lenta con esfuerzo. Dificultad para comprender el significado de lo que se lee. Dificultades ortográficas. Dificultades para expresarse de manera escrita. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Dificultades con el razonamiento matemático. Estas dificultades son normales en el proceso de adquisición de lectoescritura y se van acentuando conforme la tarea se va haciendo más compleja. Por ejemplo, un niño que comienza a leer y escribir en tercero de kinder o a los 6 años culmina normalmente su proceso en segundo de primaria, que son los 8 y 9 años. Si para esa edad, ya que se trabajó con él adecuadamente su proceso de lectoescritura, matemáticas simples, se le complica aún con frecuencia alguno de estos aspectos mencionados, y si ya se trabajó en la escuela con algunos ejercicios sobre estos temas, ya le apoyamos nosotros en casa para que estudiara más el tema, o ejercitamos la lectura, la conciencia fonética, ya lo revisamos que vea bien, que escucha bien, y aún vemos que pasan 6 meses con estos síntomas y no hay mejora, valdrá entonces la pena hacer una valoración con un profesional para identificar en qué parte del proceso de nuestro hijo se encuentra atorado y poder ayudarle específicamente en esa habilidad. ¿Cuáles son las principales causas? Como causas primarias probables se consideran el funcionamiento neurológico, la inmadurez cerebral, irregularidades bioquímicas, lesiones cerebrales, alteración en el sistema nervioso central o una programación neurológica inadecuada. Esto se puede deber a fiebres altas, hemorragias cerebrales, heridas en la cabeza, por el ambiente intrauterino antes del nacimiento o la falta de estimulación. Es muy importante su historia de desarrollo, cómo nació, si fue prematuro, si hubo alguna complicación, el factor RH, la herencia familiar, la nutrición, etc. Un trastorno en el aprendizaje se presenta cuando existe una dificultad para aprender que no se explica por una discapacidad visual, auditiva, falta de estimulación, falta de atención o algún trastorno conductual o neurológico. Ahora que ya sabemos qué es un trastorno de aprendizaje, vamos a profundizar un poco más en ellos. Quisiera comenzar por explicarles que hay un factor súper importante para lograr el aprendizaje que muchas veces pasamos por alto. Y si llegamos a detectar alguna característica en nuestro hijo, nos podemos ahorrar mucho tiempo importantísimo y lo podemos apoyar antes de que se complique más su proceso de aprendizaje, y es la percepción visual. Para que nosotros podamos aprender, necesitamos haber logrado una coordinación visual con el movimiento del cuerpo y de sus partes. Por ejemplo, al agarrar algo, la vista nos guía hacia lo que vamos a agarrar, hacia el objeto, y también, por ejemplo, cuando saltamos o corremos. Esta coordinación afecta también el dominio espacial, cómo nos movemos, si vemos que mi hijo frecuentemente choca con las cosas y se tropieza, y también debemos observar el movimiento de motricidad fina que llevamos a cabo al ensartar objetos, abotonar, subir los cierres de nuestra ropa y tomar un lápiz, rasgar papel.
Estos ejercicios que se realizan cuando nuestros hijos van al kinder es vital y crucial para que puedan desarrollar esta coordinación. Recordemos la importancia de comenzar poco a poco a darles la autonomía en los hábitos básicos a nuestros hijos, como vestirse y desvestirse, comenzar a bañarse solitos, guardar cosas en su lugar para que se ubiquen en su esquema corporal y se ubiquen en el espacio. Esta autonomía no nada más es para que no sean tan dependientes, sino que sin darnos cuenta, o a veces sin saberlo, estamos ayudando a que nuestros hijos desarrollen esta percepción. Lamentablemente cada vez dejamos menos que los chiquitos de 5 y 6 años hagan esto por sí mismos. Sentimos que no pueden o que lo hacemos por ellos para darles más amor, sin darnos cuenta de que los estamos dejando sin oportunidad de desarrollar estas habilidades tan importantes. Entre los 6 y los 7 años ya deben de haber logrado identificar el eje corporal como una línea imaginaria que divide al cuerpo en dos partes simétricas y han adquirido la lateralidad definitiva, si es diestro o es zurdo. Si no es así, entonces debemos de ayudarlo a aclararla. A través de esta identificación del eje corporal es como si nosotros fuéramos la brújula del mundo. Lo que nos queda de frente, eso es delante. Donde está tu espalda es atrás. Lo que esté sobre tu cabeza es arriba. Y lo que hay abajo tus pies es abajo. Y es así como vamos dándole una ubicación a todo lo que nos rodea. Si esto se logra adecuadamente, entonces vamos a poder identificar las letras, los trazos, ubicarnos en los renglones, identificar los lados izquierda y derecha. Cuando encontramos un trastorno de aprendizaje porque está inmaduro en esta habilidad, nosotros los terapeutas nos regresamos al eje corporal y trabajamos con su ubicación espacial que permite saber hacia qué lado va la bolita de las letras, por ejemplo. Otra habilidad es la percepción figura-fondo, que consiste en seleccionar correctamente los estímulos que nos interesan e ignorar aquellos que carecen de importancia. La figura debe destacar. El alumno con poca percepción figura-fondo tiende a ser desorganizado, desatento, descuidado en sus trabajos, omite partes, incapaz de seleccionar detalles importantes o encontrar una sección determinada en un texto y se distrae fácilmente. También se requiere de la constancia perceptual, que es percibir un objeto que tiene propiedades invariables, forma, posición y tamaños específicos. Y aunque esa imagen se presente desde distintos ángulos, o distancias, o colores, o tamaños diferentes. Esto nos favorece la capacidad de generalizar. Nosotros que somos los observadores del universo y nuestro cuerpo deben de ser el centro del propio mundo. Es decir, dependiendo de cómo lo estamos percibiendo, desde nuestra posición respecto a los objetos, los describimos, si están delante, detrás, arriba, abajo, al lado, de frente. Cuando hay dificultad en este aspecto, le es difícil ver los objetos o símbolos escritos en relación correcta consigo mismo y entonces esto lo confunde. Estos son aspectos básicos que se deben de trabajar en la mayoría de los casos. Al final del seminario vas a encontrar algunos tips de actividades que puedes hacer para estimular esto en tu hijo y pueda desarrollarlo. Ya que hablamos de estos aspectos tan básicos e importantes, vamos a profundizar en el trastorno de lectura y escritura llamado dislexia. Debemos de tomar en cuenta que la edad óptima en que los niños aprenden a leer y escribir son los 6 y 7 años. Hay un rango de edad en la que pueden tener errores en escritura, pero a medida que vayan aumentando su edad deben ir desapareciendo o siendo menos frecuentes. La dislexia es el desarrollo insuficiente de la lectoescritura, un déficit en la capacidad de leer y obtener el significado con la palabra escrita. En la mayoría de los casos se puede obtener un coeficiente intelectual de nivel normal, y vemos que es un niño o niña vivaz e inteligente, lleva buenas calificaciones en otras materias, menos en las que hay que leer y escribir. Recordemos que no tiene que ver con problemas de la vista, edad temprana o bajo nivel de escolarización. La dislexia puede estar reflejando una lesión cerebral o un defecto en su desarrollo. Es más común que afecte a los niños que a las niñas. ¿Cómo poder saber si tu hijo tiene dislexia? Algunas señales que puedes detectar en la dislexia son que confunde visualmente letras con formas idénticas pero con distinta orientación, como la P con la Q, la B con la D, y es en espejo ya que suele confundir izquierda con derecha.
Cambia algunos sonidos al pronunciarlos o leerlos, como la T con la D y la P por la B. Omite algunas letras en las palabras cuando las escribe o añade algunas letras donde no van, como tractor en lugar de tractor o blusa en vez de blusa. Cuando lee lo hace muy lento, sin entonación y trata de adivinar las palabras. Tiene que leer varias veces un párrafo para comprender lo que dice. Tiene dificultad para pasar de un renglón a otro. Tiene su trazo y dibujo defectuoso. Puedes ver en sus libretas que hay mala letra o es desorganizado en el espacio. Se le dificulta aprender nuevas rutinas y seguir instrucciones. Podemos ver falta de concentración y que comienzan a aumentar su nivel de impulsividad. Tiene cierta dificultad para nombrar las figuras, dificultad para sujetar de manera correcta el lápiz o las tijeras. Tiene accidentes frecuentemente, ya que tiene poca coordinación motriz. Si tu hijo está entre los 7 y los 11 años, está en la edad perfecta para poder identificar estos síntomas. ¿Cuáles son las principales causas de la dislexia? Algunos factores a considerar como posibles causas son la herencia familiar, lesiones cerebrales, problemas emocionales, problemas en la orientación de secuencias, quiere decir que el alumno tiene dificultad para ordenar objetos u ordenar temporalmente acontecimientos con el pasado, presente y futuro. Falta de dominancia cerebral quiere decir que no hay una óptima conexión entre los dos hemisferios cerebrales. Hay baja conciencia fonológica, que es el sonido de las letras. Problema perceptivo visual, que ya mencionamos anteriormente. Si detectas estos síntomas, es muy importante que acudas con un especialista para realizar un diagnóstico. Podemos diferenciar varios tipos de dislexia. La adquirida, que es la asociada con una disfasia, que es un trastorno del lenguaje oral y falta de coordinación de las palabras por una lesión cerebral. La dislexia con disgrafia y sin disgrafia. Cuando es con disgrafia, vemos que afecta también números. Hay una lectura muy disminuida y podemos ver que si intenta trazar las letras con sus dedos, se le dificulta. Es muy complicado para ellos comprender las letras. No pueden escribir sus ideas y no pueden copiar y se les dificultan los dictados. La dislexia sin disgrafia sufren para leer las palabras, pero sí pueden leer letras y números. Palpan y trazan letras con sus dedos y hay buena escritura, aunque pueden tener algunos errores ortográficos. La dislexia del desarrollo es cuando se les dificulta aprender a leer, ya que no tienen la habilidad de simbolizar. Reconocen letras visualmente, pero se les dificulta leerlas juntas y darles un significado. Recuerda que tu hijo puede estar poniendo todo su esfuerzo para mejorar. Reconócelo con palabras de admiración. Comunícale por medio de tu cercanía que será un proceso. Hazle saber que tendrá que echar mano de las herramientas que irá aprendiendo para superar este obstáculo y que él sigue valiendo como persona lo mismo, ya que todos tenemos una habilidad que nos cuesta trabajo. Celebren juntos lo que vaya logrando y alimenta su autoestima siendo empático y refuerza en él que la actitud es lo más importante en estos temas. Hablaremos ahora de la disgrafia. La disgrafia es la dificultad en el acto de escribir, que no puede explicarse por un trastorno motor, deficiencia mental o falta de motivación o de instrucción. Al escribir ponemos en marcha 3 mecanismos muy importantes: el control motor, la integración visoespacial y el lenguaje adquirido. Cuando existe una disgrafia, vamos a ver que le cuesta mucho trabajo escribir sus ideas de manera organizada. Para identificar este trastorno podemos revisar los siguientes aspectos. Encontraremos escritura ilegible y lenta. A veces mezcla tipos de letras, como molde con cursiva o mayúsculas y minúsculas. Hay dificultad para separar letras y palabras. La ortografía y la gramática tienen errores. Hay una dificultad para tomar el lápiz, puntuación a veces incorrecta, oraciones mal construidas y ausencia de párrafos. Una de las expresiones más comunes por parte de los profesores es que el chico en cuestión es perezoso o descuidado. Sin embargo, tu hijo puede experimentar un sentimiento de confusión o frustración al no alcanzar los estándares del resto del grupo y esto le puede provocar episodios de ansiedad y baja autoestima.
Por ello es vital que vayas notando su esfuerzo y sus avances. Lee con él y practiquen juntos ejercicios con las letras que más le cueste trabajo. Ten mucho cuidado en tus expresiones no verbales, ya que los chiquitos se quedan con lo que les hacemos sentir. ¿Habías escuchado ya sobre la disortografía? Pues este también es un trastorno de aprendizaje. La disortografía es identificada como el conjunto de errores de la escritura que afectan a la ortografía, pero no afectan el trazo, la forma o la dirección de las letras o las palabras escritas. Es de suma importancia realizar un diagnóstico adecuado, ya que se debe diferenciar de la dislexia y la disgrafia. La disortografía afecta la aptitud para transcribir el vocabulario hablado o escrito con los grafemas correspondientes y cumpliendo las reglas ortográficas básicas. Es importante que consideres las siguientes señales para solicitar al terapeuta la valoración de tu hijo al respecto de la disortografía. Sustituyen fonemas como la F por la Z, la T por la D o la P por la B, dado su parecido en el modo de articulación. Omiten los infones, que son dos consonantes en una misma sílaba. Por ejemplo, escriben tazo en lugar de trazo. Y distensiones silábicas, que son aquellas letras que pierden fuerza en la pronunciación. Por ejemplo, escribe la en lugar de las. También omiten la letra H e incluso palabras completas. Agregan letras a las palabras o sílabas como amueblado en lugar de amueblado o patatata en lugar de patata. Invierten grafemas como etse en lugar de este. Confunden palabras homófonas, que son aquellas que se pronuncian igual pero se escriben y significan cosas diferentes, como votar con votar. Alteran el sonido de algunas palabras en función de las vocales, como guitarra, gajón en lugar de jarrón, o girar en lugar de girar. Tienen dificultades para separar las palabras por sílabas. Existe una presencia importante de los signos de puntuación, donde cometen muchos errores también en el uso de mayúsculas y tildes. Algunas de las causas de este trastorno pueden ser déficit en la percepción, déficit de la memoria visual y de la memoria auditiva, deficiencia espacio-temporal, inmadurez intelectual o problemas o dificultades fonológicas, que son los sonidos de las letras. Algunas causas asociadas podemos encontrar que le baja la motivación o no tenía motivación, conocimiento y uso pobre del vocabulario, dificultades para atender las tareas que conllevan la escritura debido al déficit de atención o problemas con el método de enseñanza. Hablaremos ahora de la discalculia. ¿Te suena la palabra? Uno de los problemas que más aquejan tanto a papás como niños son los relacionados con los cálculos matemáticos. La discalculia es una alteración de la capacidad del cálculo. Lo podemos encontrar en la población infantil en un 3 a 6%. Puede ser una consecuencia de un trastorno auditivo receptivo y no comprenda la explicación oral del maestro, los problemas que se le plantean o las instrucciones. Entre los síntomas que podemos encontrar son la falta de organización visoespacial e integración no verbal. Se le dificulta distinguir izquierda-derecha, agrupar cantidades determinadas de objetos, reconocer y comparar grupos por tamaño, dificultad para aprender a contar, reconocer o emparejar números de determinada cantidad, rotación o inversión de números, así como la dificultad de escribirlos correctamente. Impedimentos en la comprensión aritmética, uso de las tablas de multiplicar, unidades de medidas, secuencias lógicas, series numéricas, etc. Dificultad para el cálculo de operaciones básicas. Dificultad para recordar las tablas de multiplicar. Se les complica interpretar cantidades y realizar series numéricas. La discalculia se distingue en 3 tipos y es importante que observes las dificultades de tu hijo con el objetivo de ser más preciso al momento de la entrevista con el terapeuta. Estos son la discalculia adquirida, que se debe a una lesión cerebral en la misma que podemos encontrar la dislexia y la disgrafia para números. También hay discalculia espacial. En ella encontramos una sustitución de una operación por otra, por ejemplo, que cambia el signo de multiplicación por una suma o viceversa. También hay sustitución del conteo por el cálculo. Perseveración del último dígito, por ejemplo, 7 por 4, 24, porque ahí está el 4, ¿no?
la inversión del número que aparece en uno de los términos y su presentación como respuesta. Déficit en la retención o memoria inmediata de los componentes numéricos de un problema. Por ejemplo, si tú le pones un problema donde tienen cantidades, se le olvida la primera cantidad y entonces ya no es capaz de resolver ese problema. Por ejemplo, en el cálculo mental esto pasa mucho. O si le haces un ejemplo de la vida cotidiana, que es muy importante que lo hagas para que vayas generando ese cálculo mental. Vemos que omite números o que se le dificultan los conceptos de mayor que y menor que. Otra clase de discalculia es la anaritmética, que es el tipo de discalculia que se caracteriza por la presencia de dificultades para realizar operaciones básicas. Y entonces podemos ver a nuestro hijo que está contando con los dedos cuando hay una operación simple de un dígito. Otro tipo es la discalculia atencional secuencial. Se caracteriza por presentar dificultades en el aprendizaje y en la memorización de las tablas de multiplicar. Y finalmente la discalculia espacial. Existen dificultades en el manejo de problemas aritméticos que presentan múltiples columnas. Debemos mencionar que tu hijo puede presentar alguno de los síntomas anteriormente mencionados e ir mejorando conforme avance en el aprendizaje. A estos casos se les denomina discalculia evolutiva, en donde tu hijo se encuentra en el proceso natural de aprendizaje y el cual seguramente superará con el paso del tiempo.